El año sindical, el año laboral y las cuestiones que tienen que dirimirse para poder tratar de recuperar terreno perdido en lo que es materia de ingresos y de poder adquisitivo están a la orden del día, y por eso estamos ahora con Diego Sánchez, que es secretario general de la CTA seccional Gualeguaychú, con quien vamos a estar dialogando un poco. Gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a ustedes por la invitación y por generar este espacio para nosotros. Diego, tuvimos una semana que quizás es el puntapié inicial de este año para la CTA, con un plenario que se generó. Contanos un poco de qué trató eso, cuáles son los objetivos que se plantearon y los pasos subsiguientes. Bueno, nosotros el día lunes se hizo el primer plenario provincial con la presencia de toda la conducción provincial de la CTA, más los secretarios y secretarias generales de todo el territorio. Primer plenario del año y primer plenario de esta nueva gestión de CTA de los trabajadores, que nosotros tuvimos elecciones en el mes de noviembre, el 9 de noviembre del año pasado, en el que bueno, fuimos elegidos, en el caso mío reelecto en la conducción de la CTA local, a partir del mes de diciembre estamos en funciones, digamos, la nueva conducción. Fue un poco generar este primer plenario, hay muchos secretarios y secretarias generales nuevos que asumen por primera vez las conducciones, y bueno, fue también en ese marco analizar el contexto, no solamente de la provincia, sino que analizar el contexto nacional y el contexto regional en el que seguramente se van a dar las disputas de los trabajadores y trabajadoras a partir de este año, un año que va a tener sus particularidades, porque es un año electoral, es un año en donde hay muchos desafíos y muchos horizontes para resolver por delante, y que entendemos desde la CTA, los trabajadores y las trabajadoras necesitamos ser protagonistas de los procesos que vienen, ¿no? Diego, ¿cuál sería el diagnóstico? Es decir, dentro del plenario analizaron el contexto? ¿Cómo está el contexto hoy? Complejo. Por ahí no se puede analizar el contexto o la realidad argentina sin analizar el contexto regional. Fue un momento de mucho debate y mucho aporte en el plenario del lunes. Entendemos que América Latina está siendo un territorio de disputas por parte de una derecha violenta, que viene de la mano de la necesidad de los intereses de Estados Unidos de no perder la hegemonía, la disputa con otros actores en este panorama mundial, como puede ser Rusia y puede ser China. Entonces intenta no perder su hegemonía política en el continente, y por eso genera algunos escenarios de desestabilización y de violencia. Por otro lado, vemos cómo se inician procesos políticos interesantes en donde los trabajadores y las trabajadoras podemos ser protagonistas, en donde podemos tensionar mejores escenarios para nuestras reivindicaciones y para mejorar nuestras condiciones de vida. Y en ese escenario, bueno, la última elección que se dio en Brasil con el triunfo de Lula nos llena de esperanza, y creemos que en ese marco geopolítico se generan mejores condiciones. Digo, a poquito de asumir Lula hubo hordas de manifestantes bolsonaristas tomando las principales edificios de gobierno, ¿no? Y eso generó niveles de inestabilidad, más lo que está pasando en Perú. Bueno, son los escenarios que vemos con mucha preocupación por el avance, digamos, de esta derecha con rasgos muy, muy violentos, ¿no? Y el interés que en este año 2023 Argentina se desacople, digamos, de esos procesos progresistas que con muchas limitaciones se están generando en América Latina. Bueno, en ese escenario es donde los trabajadores y las trabajadoras vamos a tener que dar nuestras disputas en lo territorial, en lo
coyuntural, en lo provincial, local y a nivel nacional, pero teniendo en cuenta ese marco. Lo que hace un escenario de mucha complejidad, de mucho compromiso militante, de poder pensar todos los escenarios posibles para tomar las mejores decisiones en beneficio de la gran mayoría del pueblo, ¿no? Ahora, yendo al plano de lo que sería la cuestión laboral, que es la que nuclea en sí la Central de Trabajadores, la CTA de los trabajadores, ¿cómo ve el escenario en materia de poder adquisitivo, de salarios? Porque ahí usted me estaba hablando acerca de un panorama político, regional e internacional de la región. Pero en materia de salario eso ya quizás no tiene una atadura o lazos tan directos, ya es más indirecto esas influencias de que esté Lula en Brasil o que esté en Perú en una crisis completa y compleja. La Argentina en sí tiene sus propias problemáticas, un peso que está en continua devaluación y en continuo también desprestigio. Sí, a ver, esa cuestión directa que afecta al bolsillo nuestro, digo, de manera cotidiana, indudablemente tiene que ver con las definiciones políticas. Por eso nosotros decimos que nuestra posición y nuestra disputa es político-sindical. No solamente se queda en el plano de lo reivindicativo por un salario, sino sabemos que si no disputamos o no analizamos contextos políticos, difícilmente logremos mejores salarios. Digo, el retroceso salarial que venimos teniendo los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina se inicia con el gobierno de Macri, en donde, digo, en 2015 éramos el primer salario en dólares de la región. Hoy estamos muy por debajo de eso porque hay una continuidad. El macrismo inició ese retroceso y este último proceso político no lo ha frenado, digo, ha seguido ese deterioro salarial. Por eso nosotros entendemos que sí tiene que ver con cómo se definan escenarios políticos, la mejora o los escenarios posibles de disputa para mejorar nuestras condiciones salariales. Entonces, para nosotros es una preocupación porque, digo, esto va atado, digo, cualquier recomposición salarial, si en la medida en que no se den definiciones políticas, por ejemplo, de control de precios, de bajar la inflación, de apuntar a los formadores de precios, tampoco resuelven el problema de poder llegar a fin de mes. ¿Qué es lo que nos está pasando? Digo, hay una... hemos podido disputar salario, hemos mejorado nuestro salario, pero no llegamos a fin de mes. ¿Por qué? Porque hay una inflación incontenible. O que no se han encontrado las medidas necesarias para poder frenarla. Y por otro lado tenemos una gran masa de trabajo informal, en donde hay un montón de compañeros y compañeras que tienen lo mínimo indispensable, para un ingreso muy mínimo que ni siquiera cubre las necesidades básicas. En ese escenario estamos. En ese escenario que, como decía, es un proceso de acumulación de situaciones que no se han podido resolver y que nosotros como central necesitamos marcar un programa. Por eso lo decíamos en la declaración del plenario. El centro tiene que estar en la distribución de la riqueza, porque si uno ve estos dos últimos años en la Argentina, hemos tenido crecimiento económico. Pero eso no se ha visto reflejado en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, ese tiene que ser el centro y ese es un poco el horizonte que marcamos el lunes. Para nosotros lo central de este año, de la mano del análisis de ese escenario político, tiene que ver con avanzar en mecanismos que distribuyan la riqueza. Porque entendemos que va a ser la única manera de generar un mejoramiento de las condiciones de vida de la gran mayoría del pueblo. Digo, ¿el año electoral es un bloqueo o es un potencial de tracción? Yo creo que es una posibilidad para los trabajadores y las trabajadoras, a través de sus organizaciones,
de generar Porque iniciativas en políticas. campaña se ablandan los políticos, vamos. Claro, sí, pero más allá de eso, digo, poner en el escenario político debates que nos interesan a nosotros. Digo, distribuir la riqueza. ¿Cómo? ¿Qué actores, por ejemplo, la provincia? ¿Qué actores han sido los que han acumulado riqueza mientras otros sectores han sido absolutamente desfavorecidos? ¿Cuánta transferencia de riqueza hemos hecho los trabajadores a los sectores más concentrados de la economía y sobre los que necesitamos establecer algún tipo de política que entendemos se debe fijar desde el Estado? Bueno, para eso necesitamos un Estado y un gobierno de ese Estado con lógicas que no sean las de las lógicas neoliberales que ya hemos vivido en la Argentina durante la dictadura, durante los 90 y durante el macrismo. Eso no resuelve, sino que empeora cualquier escenario para los trabajadores. Dentro de los otros escenarios posibles, donde nosotros tenemos que instalar la disputa por la distribución de la riqueza, por generar mejores condiciones de trabajo, por avanzar en contra de la precarización laboral, que es una de las características de la época. Por eso digo, nos preocupa y analizamos políticamente la cuestión, porque hay sectores políticos claramente que van por una desregulación absoluta del mundo laboral y ya lo intentaron cuando Macri era presidente, no pudieron avanzar, ahora dicen que van a ir por todo, derogar leyes laborales, avanzar sobre las organizaciones de los trabajadores. Y en ese contexto, digo, nosotros tenemos que construir un programa político, 4 o 5 puntos para debatir con quienes vayan a representarnos, pero que sea nuestro. Ahora, ese plan político que les gustaría implementar, hay una diferencia radical que es, durante el macrismo eran oposición, durante el gobierno actual son integrantes dentro del... Hugo Yansky es parte del gobierno, no lo podemos negar. Entonces, siendo parte, a veces, lo escucho hablar a ustedes, es como que hablan de un gobierno que hasta generó una continuidad de lo que hizo el macrismo, se generó un conflicto de intereses. Ese conflicto de intereses, ¿hasta dónde les permite a ustedes plantear estas cuestiones y que generen una transformación y no que queden en palabras vacías de simplemente no volver al macrismo y terminar conformándose con esto que tenemos hoy en día, donde los bonos han sido la forma de tapar el bache circunstancialmente, discrecionalmente, que ese es el grave problema que tienen los bonos también, para que la cosa no explote, a pesar de que estás viendo que se va por la canalita todo? Sí, nosotros creo que hemos ido asumiendo posturas durante este proceso. Nosotros entendemos, digamos, que hemos sido parte del Frente de Todos porque lo hemos construido en la calle resistiendo a las políticas neoliberales del macrismo. Y durante este gobierno, digo, se han dado varias movilizaciones nacionales, incluso con sectores de la CGT y con la otra CTA, en donde hemos planteado 2 o 3 cuestiones. Entre ellas, el 17 de octubre del año pasado se generó una gran movilización en la Plaza de Mayo, en donde se plantea un programa nacional desde donde lo que nosotros, en el marco de ese frente, lo que estamos planteando a los trabajadores y trabajadoras que hay que hacer. En algunas cosas hemos sido escuchados, en otras absolutamente no. Pero entonces vamos a seguir 2019... tensionando esas cuestiones porque entendemos que tenemos que tensionar esas cuestiones para mejorar la vida de nuestro pueblo. Claro, digo, pero en 2019 ya se entraba con esa idea, con esa impronta. Estaba el macrismo, venimos con esto para poder trabajar y cambiar esto hacia este ámbito. Y evidentemente después de 3 años estamos viendo que hubo continuidad, es decir, fue una ignorancia absoluta de lo que estaban planteando ustedes. Sí, ahí me parece que, digo, no hay que perder de vista que en el medio tuvimos la pandemia y hoy estamos en un escenario de guerra la sequía mundial. Sí, pero es diferente, digo, lo que no es diferente es que arrastramos nosotros la verdad, una piedra en el cuello, ¿no? Que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Para que tomar una dimensión de lo que fue la deuda que tomó Macri.
es el préstamo más grande de la historia del organismo desde que se creó allá a fines de la década de los 40, principios de los 50. Nunca había prestado ese volumen de plata a ningún país en el mundo. Mirá que pasaron cosas en el medio, digamos. Sí, sí. Y el gran problema es que muchos de nosotros nos opusimos, cuestionamos, señalamos como un error político, era avanzar con el acuerdo del fondo, que hoy es el que está encorsetando la posibilidad de desarrollar un montón de otras políticas, ¿no? Entonces, uno de los errores que señalaba, y lo hemos señalado y lo hemos dicho muchas veces, y hemos intentado construir el volumen político para torcer esa historia. Bueno, hoy no lo hemos podido aún, digo aún porque yo creo que podemos seguir construyendo ese volumen político de los sectores de los trabajadores y las trabajadoras, desde los sectores populares, desde los movimientos sociales, un imaginario, un horizonte diferente en el marco de esta herramienta que se ha construido, con los que hay sectores, la verdad, que no coincidimos, o coincidimos muy poco, diría yo. Pero que, bueno, forman parte de un frente y tienen que ver con parte del debate y la disputa política. Ahora, el mal acuerdo que hizo el macrismo con el Fondo Monetario, que fue irregular en su forma de contratación de su convenio. Sí, todo. Lo que ha sido este gobierno ha consolidado eso con un nuevo acuerdo que lo único que hizo fue redoblar la apuesta. El prestador dijo, capitalizamos los intereses y ahora nosotros te vamos a pagar a vos un nuevo préstamo repitiendo el anterior, vamos a volver a hacerlo y ustedes nos van a pagar con la plata que nosotros les damos. Es decir, dentro de 10 años vamos a estar exactamente igual que estamos ahora. Se prolongó en el tiempo, es la única y es una de las cuestiones que nosotros... Y estamos, con la diferencia es que ahora estamos más condicionados porque encima se acordó, no solo ignorando todo lo que había pasado, se hizo el nuevo acuerdo ignorando que se había hecho de forma irregular, sino que encima fue aprobado por el Congreso. Sí, sí, es decir, que ahora está ratificado, quedó completamente perdido. Con muchos votos en contra de los sectores que nosotros representamos, ¿no? Digo, a lo que me refiero es, no hay desilusión porque hay una especie de... sí, te dan una palmada en la espalda y en cuanto te das media vuelta para irte a tu casa ya tenés una puñalada. No, yo creo que es un momento sumamente complejo en donde necesitamos profundizar los debates, en donde los sectores populares, el campo popular, las centrales sindicales, los distintos sectores que estamos preocupados por la cotidianidad de nuestros compañeros y compañeras que no llegan a fin de mes, que no tienen muchas veces la gran dificultad, y acá quiero rescatar los movimientos sociales, cómo han podido llegar a un montón de sectores que si no se les dificultaría mucho tener un plato de comida en la mesa, qué sé yo, cómo nosotros vamos generando un horizonte distinto dentro de este marco de discusión que hemos construido. Nosotros necesitamos construir horizontes de unidad popular para generar nuevos escenarios en el marco de esto que planteaba al inicio. Digo, todas las discusiones que tenemos que darlas, todas las disputas que tenemos y los inconformismos y quizás también las desilusiones que tenemos que generarlas en el marco de las herramientas que tenemos y las disputas que tenemos que dar. Porque sabemos también que cualquier otro escenario para el conjunto de trabajadores y trabajadoras va a ser mucho peor, ¿no? Va a ser mucho peor. Porque ya lo vivimos, porque ya no solamente... yo me acuerdo de la campaña de Macri, era pobreza cero, ahora te están diciendo vamos a ir por los derechos sociales, vamos a sacar todo. Digo, las políticas ya no tienen ningún tipo de eufemismo por parte de la derecha. Cualquier gobierno de derecha va a ser absolutamente perjudicial para los trabajadores. Entonces digo, dentro de este marco que tenemos que dar las mayores disputas que podamos, plantear los escenarios
un programa político de la clase trabajadora para tratar de mejorar las condiciones de la gran mayoría. Pero entendemos que tiene que ser en el marco de estas disputas y de estos debates, no coincidiendo muchas veces con las definiciones que vayan a tomar el gobierno, que como vos bien decías, hemos ayudado a construirlo. Por eso digo, vuelvo a esto, el 17 de octubre, dos sectores importantísimos de la CGT, más las dos CTA, marcamos un rumbo. En base a eso creo que tenemos que dar las discusiones este año. Y fue un poco lo que trazamos el lunes en el plenario de la CTA. Cómo dentro de ese escenario nosotros tensionamos y marcamos un programa de distribución de la riqueza, también en lo provincial, que eso es lo que, ¿no?, el puntapié inicial lo dio el plenario, de ver cómo lo construimos en la provincia, quiénes son los actores en la provincia, qué medidas políticas o qué podemos aportar como experiencia desde los trabajadores y trabajadoras. Nosotros en un momento la CTA planteó una reforma tributaria en la provincia que se llegó a aprobar incluso en el Congreso provincial y que después tuvo muchas dificultades en la aplicación. Pero si recuperamos esa iniciativa de reforma tributaria en la provincia, podríamos generar y robustecer el Estado para generar mejores condiciones en educación, en salud. Digo, eso como uno de las tantas iniciativas que podemos generar. Tenemos que poner cabeza, organización y estar claros en que tenemos que ser protagonistas de este año. Tenemos que ser protagonistas en la disputa porque se define mucho. Se define mucho no solamente en lo político, no en un candidato, sino en un horizonte posible para ser vivido en la Argentina y en la provincia, ¿no? Un horizonte de posibilidades de vida digna para los trabajadores y trabajadoras, que eso es lo que tenemos que poner en el centro de discusión, ¿no? Diego, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Pasó entonces Diego Sánchez, secretario general de la CTA de los trabajadores de la seccional Gualeguaychú.